Bueno, estimados, vamos a hablar ahora de un tema que a mí me apasiona, porque tenemos tanto para aprender. Tanto para aprender. Tanto para aprender. Ellos, ni que hablar. El gran desafío. ¿Y de quién a quiénes nos referimos cuando hacemos así con el dedo? A los políticos. Se vienen tiempos electorales, ya se está sintiendo la campaña desde distintos lugares. Pero esto se está profesionalizando aquí y en el mundo cada vez más. ¿Cómo deben comunicarse los políticos? Los errores que deben evitar cometer. Hemos visto ejemplos contundentes a nivel internacional. En Uruguay algún caso también ha dejado su mensaje. Pero bueno, vamos a hablar con un experto en la materia. Exactamente, porque tenemos el gusto de recibir aquí en Uruguay a Fernando Carota, que es director de Crear Comunicación, porque se viene un evento realmente importante a nivel internacional, del cual estaremos brindando detalles más adelante. Pero hablábamos en la tanda, ¿no?, de que parece que a veces hay políticos, gobernantes, directores de algunos entes que o están muy mal asesorados o no hacen caso. ¿Se cometen errores garrafales a diario? Sí, yo creo que sí. A ver, buen día. Buen día, buen día. Un gusto compartir este tiempo con ustedes. Sí, básicamente, a ver, creo que no hay en determinados niveles no hay conciencia de la importancia del asesoramiento que necesita un político cuando en realidad necesita o cuando en realidad emprende una campaña. Y cuando uno piensa, siempre piensa en la campaña presidencial, no es la única. Claro. Hablamos de diferentes niveles de gobierno, de diferentes niveles de acceso al gobierno. Es decir, yo creo que es tan importante el asesoramiento para aquel que está en una campaña macro, como el candidato a presidente, como para un edil. Porque cada uno va a cumplir una función, si resulta electo dentro de la sociedad va a tener una incidencia, una importancia, y para eso necesita desarrollar una campaña que sea profesional. Ajá. Y profesional no es que se transforme en un producto, más allá de que del punto de vista bueno, ahora no lo vamos a conversar más. Puede hacerlo o no. Porque claro, después la gente también dice, bueno, al final me venden, claro, como una especie de mercancía en vez de una figura, unos valores, al final está todo armado, entonces empiezan a cuestionar la credibilidad del mensaje, ¿no? También. ¿Qué pasa con eso? Allí está el tema de que el mensaje se pueda sostener. Siempre lo que vemos es el tema de que muchas veces se confunde el mensaje o la comunicación en campaña política con la comunicación gubernamental. Y son cosas totalmente diferentes. Y la confunde el propio protagonista. Es decir, por ejemplo, danos algún ejemplo. El mensaje de campaña política tiene un fin y tiene una finalización, que es alcanzar un determinado lugar en la estructura política, sea de presidente, sea edil, sea intendente. Allí se terminó la campaña. Convencer a la gente. Exactamente. Cuando uno pasa a ser gobierno, el tono es totalmente diferente, que es lo que veíamos el otro día con la cadena de radio, que la vamos a estar analizando inclusive en el evento, con expertos de 5 países distintos, quienes nos contaban qué experiencias se habían tenido en otros países con respecto a esto, es decir, de sustituir a un presidente por un comunicador. Y allí lo que veíamos era que aún en países que eran un poco más afectos como Chile, con Frei en su momento, con Piñera actualmente, que tienen otra relación o otro tipo de vocería, no había un antecedente tal. Entonces, creo que hay matices y hay cosas que el candidato debería interpretar. Y cuando vos me planteabas hoy al principio, te digo, sí, hay un tema real. Cuando uno ve lo que se gasta en una campaña política, lo que significa el asesoramiento o la consultoría, realmente es insignificante. Bueno, por ejemplo, usted con su experiencia, ¿no? Y a propósito de lo que decía Fede y de lo que estamos viendo en pantalla, ¿lo hubiera asesorado a Vázquez logrando este resultado, que es poner un comunicador como vocero, o por el contrario se lo hubiera desaconsejado desde su experiencia profesional? A ver, con el diario del lunes es bastante fácil decir lo que o por lo menos hacer una evaluación, ¿no? Ya con el diario del lunes, sí. Y después de toda la repercusión, ¿verdad? Totalmente. A ver, de los pros y los contras de lo que ocurrió. Creo que, a ver, en realidad estuvo dado el juicio de valor por la propia opinión pública a través de las redes sociales y lo que fue toda la prensa y todas las connotaciones que esto tuvo. ¿Cierto? Evidentemente el presidente tiene un equipo de asesores en comunicación. Lamentablemente fue, yo digo, lo decía el otro día en una radio, una semana casi que nefasta para el gobierno en materia de comunicación. Primero con el incidente con el colono, luego con la cadena radio y televisión y después con la apertura de las redes sociales que la presidencia hizo, ampliando el espectro que tenía, que hasta el momento se manejaba con unas y lo amplió prácticamente a todas las redes sociales que hay, y advirtiéndole a la población de que aquel que transgrediera las normas de convivencia en las redes iba a ser bloqueado. Con respecto a la cadena, básicamente creo que, no era ni la oportunidad
digo, ni tenía que haber sido un periodista. A ver, lo que a veces nos preguntamos es, Uruguay no está acostumbrado a manejarse por voceros, ¿verdad? El presidente de la República, a diferencia de otros países, como por ejemplo Argentina, en el cual hay un vocero o un secretario de la presidencia, que es quien da las noticias habitualmente. Sí, en Estados Unidos, ¿no? La Casa Blanca, que tiene, bueno, oficialmente un vocero. Exactamente, está acostumbrado a ver al presidente. Cuando se anuncia una cadena, en realidad de lo que ocurre en la opinión pública es, bueno, aquí se va a transmitir algo importante. Se anuncia que la cadena va a ser con el propio presidente de la República. Cuando la gente enciende la televisión o llega a su casa y está viendo, aparece un comunicador que, a ver, el tema es que lo que ocurrió en las redes fue que la gente se centró en el mensajero y no en el mensaje. Claro, ¿Bien? claro. Pero tuvimos una cadena de más de 20 minutos, lo cual ya de por sí la cadena de televisión es tediosa, Claro. que no mucha gente le va a seguir el hilo conceptual que la cadena tiene, para anunciar, por un lado, logros y por otro lado, medidas, por parte de un periodista que no tiene una función de gobierno, o hasta ese momento no la tenía dentro del equipo de gobierno. Porque si hubiera sido alguien del equipo de comunicación, uno como que más o menos está acostumbrado. Es una persona que venía de otro rol o que tiene otro rol. Sí, una novelería fue, por decirlo exactamente, así. y que aparece en una cadena de radio a hablar en nombre del presidente. Cuando el presidente, hacía una semana atrás, le había dicho cara a cara a un grupo de autoconvocados que se estaban manifestando, yo doy la cara. Entonces, creo que son fue una un serie mensaje contradictorio. de incongruencias, más allá de que algunos digan, a ver, esto fue hecho a propósito para desvirtuar o para desviar la atención a esto y no centrarse en realidad cuál era la respuesta que le estaba dando a esas demandas. Pero más allá de eso... Fernando, ¿se puede analizar Uruguay como un escenario diferente? Apunto a lo siguiente, ¿no? Acá está muy arraigada la figura del caudillo. El caudillo vinculado al liderazgo político, ¿no? Y fundamentalmente en el interior del país, en donde se sigue a determinado caudillo. Más allá de la presencia de Novik, un outsider del tema político, en Argentina, alguien que no venía de ese palo, por más que ya había tenido algunos cargos, termina accediendo a la presidencia, ni que hablar en Estados Unidos, pero es difícil de manejar y asociar a alguien que en realidad tiene esa imagen de caudillo, de líder. Cambiarle algunos matices o algunas señas particulares o algún tipo de mensaje que pueda terminar dándole a la sociedad? Sí, absolutamente. Yo creo que en algunos casos puede ser un poco más complejo que otro. Hay una gran realidad, que es el tema del caudillismo, sobre todo a nivel del interior. El país nació así y va a seguir teniendo esa impronta, ¿verdad? No obstante, creo que aquí, y las claves de la elección que vienen en función de los cambios que hay en el electorado, tienen que ver con cómo las nuevas personas o los nuevos candidatos o las nuevas figuras que aparecen van a poder de alguna manera consensuar algunos temas a nivel de la opinión pública. Bien, y aquí vamos a dos temas que tienen que ver con el marketing político. Uno que tiene que ver con el arquetipo que se genere y por otro lado... ¿Qué significa? Háblanos. A ver, en el tema del arquetipo es la construcción del candidato a partir de una determinada figura. Por ejemplo, en algún momento cuando nosotros salimos de la dictadura, del proceso militar, y llegamos a la democracia, Sanguinetti tiene un arquetipo de pacificador. Y toda su campaña electoral, el Cambio en Paz, estuvo basada en un tema de pacificar el país. Y ese era el arquetipo por el cual Sanguinetti se vendía, de alguna manera, como candidato. Más allá de todos los otros temas en los cuales podía enfocarse, como siempre son seguridad, salud, educación, todas esas que son la plataforma de cualquier Pero tiene que ver candidato. como un concepto fuerte, Tipo ¿no? como la positiva que utilizó la calle Pou. Exacto, un Exactamente. concepto. Tiene que haber un concepto del cual la gente, como en otros países, a ver, por ejemplo, en su momento, en Colombia, con todo el tema de la guerrilla, o en otros países donde tienen temas de narcotráfico, el vengador. Hay candidatos que aparecen como, bueno, yo voy a vengarme porque pasó con el caso Uribe, que había el padre, creo que había fallecido a manos de la delincuencia, de la guerrilla, y bueno, en realidad lo que intentaba era decir, yo vengo a vengar por todos aquellos que también pasaron por esta situación. Entonces, en la medida en la cual eso sea congruente, la figura del candidato, su discurso con ese arquetipo, la gente de alguna manera va a confiar en eso. Evidentemente, insisto, eso se tiene que sostener en el tiempo. Lo que muchas veces pasa en las campañas es que uno ve algunos candidatos con determinado arquetipo que a la larga, o más allá o más acá, se comienza a desmoronar. Y eso es lo que termina haciendo perder una elección. Por eso a veces nos pasa que hay países en los cuales ocurre que hay candidatos que de la nada terminan siendo presidente de la República y otros que uno ve que tienen, digamos, todas son el caballo del comisario, terminan segundos o terceros. Esto ya tiene sus varios años de análisis, ¿no? En materia de lo que es la comunicación del político. Es un tema apasionante porque, bueno, como bien decís, a veces ya ni siquiera pasa por cualidades reales de gobernar, sino de comunicar. Y hay que ver también
que los políticos qué tanta adaptación tienen, ¿verdad? Y encima ahora se suma todo el asunto digital al que recién nos estamos acostumbrando todos de alguna forma, quienes tenemos un lugar de comunicar quizás más público. ¿Y allí qué pasa, no? Veíamos que el presidente Vázquez, bueno, no tiene una cuenta de él. CNN dedicó todo un especial para analizar el Twitter de Trump, porque una cosa es Trump, presidente de la República, otra cosa son sus formas y sus modos en su red social personal. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, a ver, recordemos cómo inició Obama la campaña, ¿no? Cuando Obama aspiraba a empezar a conversar y a ver si podía ser candidato a presidente, un estudiante, que ni siquiera era estudiante de su equipo, ni tenía pensado hacer nada para él, es que abre su Facebook y allí comienza esa campaña Si Nosotros Podemos, que después terminó siendo famosa, en la cual hasta ¿no? Exactamente, hasta New York Times lo nombró como, no sé, el emperador de las redes sociales, tanto en 2008, que fue la más notoria, después ya 2012. Pero a ver, el tema de la presencia en redes sociales hoy es un tema debatido. ¿Por qué? Porque muchos candidatos dicen tenemos que estar en las redes. Sí, pero hay que ver el cómo estar en las redes. Porque a veces es preferible realmente no estar, hasta no estar preparado y consecuentemente asesorado, a estar mal. Pero si no estás hoy, no te perdés todo, no te perdés la discusión. La gente no exige que el candidato o que el político, pero también salís hoy, del foco, también, legislador, esté debatiendo y emitiendo opinión como líder de opinión. El tema es si es el ámbito para Allí, debatir también, esa es la discusión. A ver, Facebook, muchos dicen que es la telenovela por excelencia, ¿no? Uno lo pone y sustituye a cualquier libreto de aquellos de Abel Santa Cruz o algún otro libretista célebre de telenovelas. ¿Por qué? Porque uno ve pasar la vida por Facebook. Y yo creo que el candidato necesariamente tiene que estar en las redes sociales. Ahora, la gran discusión es cómo se equilibra esa balanza entre lo presencial y la red social. ¿Por qué? Porque antes, y estamos pensando aquí, convengamos, retorno a la democracia, era el año 84, año 90, el contacto era el candidato con la gente. Había candidatos que recorrían las 200 localidades del Uruguay a estrechar la mano, a abrazar, y ese contacto de persona a persona. Que hoy yo entiendo que se tiene que seguir haciendo porque, como bien decías vos, en el interior sobre todo eso estamos muy acostumbrados a eso. ¿Qué ocurre? Se han incorporado generaciones nuevas a la sociedad, al mercado laboral, pero también a la política. Hay muchos nuevos votantes en cada nueva elección. Y esa gente es gente que no te va muchas veces a un comité político, a un club político, a un acto político. Y te mira la televisión también. Pero la vida transcurre a través de las redes. Entonces, ese sano equilibrio entre el candidato antiguo, digamos, que recorría los baluartes, que daba el discurso y que la única forma que tenía de llegar era a través de su discurso político y lo que ustedes a través de la televisión y los medios transmitían, a lo que ahora se viene, que es algo que corre totalmente por fuera. Van quedando algunos conceptos claros. Eso de un mensaje concreto, pero deja en segundo lado, por ejemplo, la comunicación de un programa. No comunican los programas de gobierno, las distintas, no es algo que interese al votante, en definitiva, que termina optando por comprar otras cosas del candidato, más que el programa de un partido. Absolutamente. Ahora, todo esto es muy antiguo, lo hablábamos fuera de cámaras, pero el año 30, quien empezó con todo el tema de campañas y el tema de marketing electoral, fue nada más ni nada menos que el sobrino de este tan conocido señor Freud, del padre del psicoanálisis, que aprovechó toda esa información que Freud tenía para empezar a asesorar a políticos. O sea, estamos hablando de algo que ya tiene casi 100 años. Qué tarde está llegando acá, entonces. Bueno, a ver, pero hay casos, por ejemplo, ya en la elección de Margaret Thatcher. Claro, ella se asesoró, fue de las primeras en asesorarse con consultoras. Le permitió tener 3 mandatos seguidos, consecutivos, a partir de poner en la opinión pública aquello de que el Partido Laborista tenía demasiados problemas y que ella era la única que estaba dispuesta, que podía llegar a ser primer ministro y disipar toda esa serie de problemas que ella había puesto en el imaginario colectivo que el Partido Laborista tenía. Entonces, se incorpora otra técnica que la vamos a estar viendo también con un experto que viene de Chile, que dirige un observatorio que se llama Observatorio de Neuromarketing, que el neuromarketing como disciplina está afectado o se aplica a todo lo que tiene que ver con productos, pero también con candidatos. ¿Y qué significa? Estudiar y analizar el comportamiento de una persona frente a un discurso político a través de temas sensoriales. Es decir, se le analiza a la persona cuáles son todos los movimientos, qué estímulos recibe a partir del candidato, de un discurso de un candidato, para ver de qué medida eso se modifica o de qué medida para que en realidad
cause mayor sensibilidad. Todo. Para decirlo también de forma más fácil, a veces cómo nos juega o le juega en contra en la comunicación no verbal, ¿no? El Claro, gesto, un gesto, una ese mirada. gesto o ese modo que termina perjudicando el mensaje en sí, ¿no? Ya lo hemos visto en Sí. miles de ejemplos. Pero hay una cosa muy importante también que incluso mencionás y que va a estar presente en esta reunión de expertos, que tiene que ver con el desinterés que está teniendo la política en la gente también, ¿no? Eso de no creerles tampoco demasiado lo que dicen, y si hay promesas, bueno, dudar que se vayan realmente a cumplir. O son todo lo mismo. Claro, toda esa falta de credibilidad más el desinterés lleva necesariamente, cuando hay además un país que el voto es obligatorio, a otras metodologías, ¿no? Para captar atención. A eso voy. Si comparás, por ejemplo, Chile, donde el voto no es obligatorio, digo, no sé qué pasaría en Uruguay si el voto no lo fuera. Hay determinada apatía, sobre todo de las nuevas generaciones. Pero hay datos que son significativos y anecdóticos. Por ejemplo, candidatos que te hablan atrás de un estrado de madera y desaparece prácticamente buena parte de su cuerpo. El cuerpo. Y eso tiene que ver con la comunicación no verbal. Digo, por ejemplo. Sí, el grito, la arenga también, el puño crispado. Exactamente, en el tono que le dan al mensaje. Hay gente que es absolutamente monocorde durante todo el mensaje y no transmite nada. Y en realidad convengamos que a partir de este señor que analizaba esas cosas hace ya casi 100 años, uno resuelve la elección por temas, hay un 15% solamente que aplica la racionalidad. Y en el cual uno cuando Un está... 15 solo nada 15. más. ¿Y el resto qué? El El jingle. 85 tiene que ver con El todo un resto el montón de jingle. emociones que la persona recibe de parte del candidato. Por eso al candidato se le sugiere que aparezca comiendo en situaciones Tomando mate, saludando a niños. informales, bailando, claro. si es posible no con personas lindas o agradables físicamente, sino con aquellas que tal vez en un baile no bailarían con Ya, nadie. Hay cosas Claro, anecdóticas. para generar Tenemos empatía, que- para generar... Qué interesante. Ir cerrando, pero cada detalle cuenta. Ayer se publicó en Búsqueda que todos los partidos o todos los posibles precandidatos de cada uno de los partidos lanzarían su candidatura después del Mundial. Eso es producto del asesoramiento de expertos como vos también. Vos a, no sé, un Daniel Martínez o a un Larrañaga, le digas, esperá después del Mundial, que la gente está en otra Yo hora. creo que hay campañas que... Es claro que acá Uruguay tiene algunos tiempos, digo que los tenemos en el verano, en Semana de Turismo, la Vuelta Ciclista, el Mundial y todo lo demás. No, pero el fútbol, yo creo con el que con el fútbol no podemos. Se paraliza de alguna manera el país porque es una gran pasión, como lo es en otros lados, y creo que cuando hay que invertir recursos desde ese punto de vista, te digo que sí. Yo Sí. creo que en realidad, y creo que ahí tiene un asesoramiento detrás. Y por eso nos vamos a reunir el 15, en realidad vienen expertos Sí. de 5 países. Jueves 15, un evento realmente importante en donde bueno, profesionales uruguayos, académicos y especialistas de la región van a debatir en torno a las tendencias actuales de comunicación y marketing político electoral. Así que es muy interesante Y la invitación es para políticos, para periodistas, para asesores, la gente Consultoras, también. empresas de investigación, todos aquellos que de alguna forma están atrás de una campaña. Va a venir gente de Argentina, de Chile, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay, para contarnos qué están haciendo en cada país y creo que va a estar muy interesante. ¿Hay que anotarse? Sí, comunicacionpolitica.com.uy. Perfecto, 15 Bien, de claro. marzo, agéndenlo porque es realmente interesante. Bueno, y ya lo consultaremos Muchísimas gracias. en otras oportunidades, Con ¿verdad? muchísimo gusto. Porque bueno, se vienen tiempos de consulta. Se vienen tiempos intensos. No, sí. yo me gustaría Muchísimas hacer gracias. campaña, después te voy a pedir algunos piques, a ver qué me des. Pero porque- para presentarse, ¿qué tipo de cargo no, usted? agarro cualquier... A usted cualquier cosa le viene Cualquier bien. partido me viene bien. Ah, no, después así ahí, no, pa. lo importante es llegar y después de ahí marco mi impronta. Como Marco decía mi- Groucho Partido Marx, propio. Como decía Groucho Marx, tengo mis principios y si no me gustan los cambios. Los cambios, exactamente, exactamente. Me suena tan familiar hoy en día los tiempos que corren, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias Bueno, a ustedes. y hoy-